Bueno, pues hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast. Como veis es de noche, como veis es por la noche, es oscuridad, es nocturnidad. ¿Por qué? Pues porque lo estoy grabando justo el día de antes. Primera vez que estoy grabando un episodio antes de tiempo, la verdad. Pero, bueno, antes de empezar este episodio, que como podéis ver, pues va sobre no ficción y literatura. Pues quiero pediros que por favor, que pues evidentemente que si os gusta este contenido, pues que os suscribáis, que nos dejéis un me gusta, porque hay mucho trabajo detrás, que deis un buen licardo, que eso, que nos sigáis, que tenéis las redes sociales abajo en la descripción. Y dicho esto, vamos a hablar de no ficción. ¿Qué es la no ficción? La no ficción es pues un género. Podríamos decir que es un género o que no es un género. Sí, sí es un género. Es efectivamente uno de un género autónomo dentro de la narrativa. O al menos es como me gusta definirlo a mí. Eh, pero, pero es eh, un tipo de género que te ayuda pues a posicionarte. ¿Por qué te ayuda a posicionarte? Pues muy sencillo, muy sencillo, muy fácil. Porque te consigues demostrar tu especialidad, consigues demostrar que eres especialista en algo en concreto fuera de la narrativa, fuera de escribir historias. ¿De acuerdo? Esto es importante, ¿vale? Pero antes de empezar a hablar de, o sea, antes de hablar de cómo escribir el libro, hay que pensar, es necesario para un escritor, o sea, hay que empezar a pensar, perdón, cómo se planea o cómo llegar a la conclusión o cómo pensar el libro. Pues la idea siempre tiene que surgirte desde algo que tú conoces y que eres especialista en eso o que se te da especialmente bien. Por ejemplo, yo he estudiado derecho, yo he estudiado administración, yo he estudiado contabilidad, yo he estudiado gestión de eventos. He estudiado muchas cosas, llevo muchos años estudiando, pero llevo tiempo estudiando, o sea, sé de varias cosas. Pues me especializo en algo escribiendo un libro sobre cómo hacer, por ejemplo, cómo organizar un evento literario. Y te muestro en 120 páginas cómo organizar un evento con éxito. Claro, lo suyo es que cuando escribas ese libro tengas unos resultados que te avalen. Por ejemplo, yo no voy a organizar nunca un evento, o por lo menos no me veo capacitado para organizar un evento de manera presencial o virtual y que tenga cierta convocatoria. Por tanto, me resulta complicado eh, hacer llegar eso, o sea, a conseguir demostrar con resultados un libro de no ficción. Pero yo voy a plantearlo de la siguiente, voy a plantear lo siguiente. Para ser escritor es necesario escribir no ficción. Y aquí te voy a responder, sí. Sí, es necesario escribir no ficción de vez en cuando. No tienes que estar escribiendo siempre no ficción. Fijaos, Diego Díaz el otro día, en el episodio número 68, pasaos a verlo, lo dejo, bueno, intentaré dejároslo por arriba, si me acuerdo en qué minuto, 4:23. Vale, perfecto. Os lo dejo por ahí arriba. Diego nos hablaba de que su libro va de cómo dejar el trabajo de manera exitosa. Entonces, plantéate hacerlo. O sea, plantéate escribir sobre eso. Y Diego lo hizo. Y Diego ha escrito un libro sobre cómo dejar el trabajo de manera exitosa. Que por cierto, tengo que mandarle un mail, un abrazo muy grande para él, para que me diga cuándo sale. Y por supuesto, quiero hacerme con ese libro. Bueno, dicho esto,
¿Es necesario? Sí, es necesario. ¿Es importante? Sí, es importante. Te demuestra, te hace patente, te señala como especialista en el sector, como alguien que sabe de lo que habla, por eso escribe un libro. Y es muy importante tener ese libro entre las manos. ¿Sobre qué escribir en un libro de no ficción para escritores? Pues bueno, voy a aquí decir la realidad y es que a día de hoy hay pocos temas sobre los que ya ser novedoso, ¿de acuerdo? Hay poquito y hay mucho escrito. Es decir, si tú quieres escribir, si tú quieres plantearte un libro sobre no ficción, tienes que buscar un género, o sea, tienes que buscar un- una fórmula, algo sobre lo que escribir y llegar a un público. Y tienes que planteártelo de manera que sea novedoso, un género, algo novedoso. Marketing, ¿cuántos libros de marketing hay ya? Emprendimiento en escritura, ¿cuántos libros de emprendimiento en escritura hay? Habría que investigarlo, por cierto, pero alguno habrá, seguro. ¿Cómo montar un negocio a raíz de la escritura? Seguro que hay algún libro. Y si no, y si no, plantéate escribir sobre eso. Podría ser un buen tema para escribir un libro de no ficción, si eres especialista en eso. Y otro tema sería que, por cierto, sin hacerlo muy tostonazo, sí, atención a este tema. Un tema sería maravilloso, el tema de los derechos de autor para escritores. Derechos de autor para escritores. Escrito para dummies. Esto es un tema muy interesante que, sinceramente y ciertamente, hay poco escrito sobre eso. Sobre todo porque es un tema muy técnico y muy poco digerible. Y yo entiendo que hay que informar a la gente sobre los derechos que tiene y hay que informar a la gente de que esos derechos que se tienen se pueden explotar de alguna manera y entonces pues puedes escribir sobre eso. Eso, como he dicho antes, te acaba convirtiendo en un especialista. Es decir, si tú de verdad quieres destacar sobre algo en el género de ficción, de no ficción, es decir, todo lo que no sea narrativa y cuente una historia, tienes que saber mucho sobre algo. Por ejemplo, Vivian. Vivian sabe mucho sobre marketing. Vivian escribirá un libro sobre marketing. Y además me juego lo que quieras. De hecho, puedo preguntárselo. Eh, pero, de hecho, Vivian, si estás viendo este vídeo, por favor, dime si lo vas a escribir. O déjamelo en comentarios y sobre todo también, dímelo, dímelo, hija mía. Luego, tienes que especializarte. Tienes que saber cómo es que, o sea, o sea, tienes que ser muy destacado en ese tema y saber mucho sobre ese tema, porque si no, estás dando palos de ciego sobre lo que has escrito. En definitiva, que si quieres o sea, si quieres empezar a escribir, debes plantearte un esquema. ¿Y cómo te planteas un esquema? Pues con una escaleta. Tienes que tener escaletado, evidentemente, tienes que tener muy hiperestructurado el libro para conseguir transmitir siempre, siempre, siempre estructuralo, siempre para poder escribir de la manera más directa y sencilla posible. Por tanto, sí, planteate una escaleta, sí, consíguete consíguete una forma de llegar a la gente y sí, sí, a raíz de esa escaleta empieza a escribir tu libro.
tu libro de no ficción. Dicho esto, pregunta, ¿está saturado el mercado de la no ficción? Sí, sin lugar a dudas, sí. Mm, el que diga que no, es que no se ha dado un paseo por las librerías en la sección de no ficción. O sea, hay mucho libro y se vende poco. Así los libros de no ficción que se comercializan en grandes establecimientos. Por ejemplo, Casa del Libro. Casa del Libro vende, tiene mucha no ficción, muy bien clasificado, pero hay mucha acumulación de libros. Entonces, pues sí, sí, efectivamente, sí, te lo digo a ti, sí, está saturado el género y el mercado. Eso no quiere decir que dentro de un mercado saturado no puedas destacar y despuntar por tus propios medios. Y con esto, en 11 minutos 17 segundos, llegamos al momento clave, que es la lección de oro. Y que a lo que quiero llegar es que para ser escritor de ficción, en alguna ocasión deberás tocar el palo de la no ficción. Y en conclusión, señoras y señores, por favor, la no ficción es un género en el cual se escribe narrativa, pero sin contar una historia. Cuentas algo, pero no una historia. Puedes empezar a plantearte un libro de no ficción a través de una idea, evidentemente, que tendrás que desarrollarla. Es necesario para ser escritor escribir no ficción de vez en cuando, no siempre, no tienes por qué ser escritor de ficción o de narrativa y ser escritor de no ficción, ¿vale? Puedes plantearte cualquier cosa que no se haya tratado ya, o sea, tienes que buscar algo muy novedoso o poco tratado, o que tú pienses que está poco tratado, especialízate sobre eso, habla mucho de eso, da mucho por saco con eso, trabájalo muchísimo, plantéate una escaleta y por supuesto, plantéate que tienes que hacer el libro de manera tan atractiva que destaque dentro del mercado que está tan sumamente saturado. Dicho esto, pues nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Hasta entonces, chao.